ya son dos temáticas de interés público y de interés de la profesión y de la academia, ¿no? De la Academia de Medicina. La siguiente temática es hacia dónde va la enfermería y qué estamos haciendo en el caso de la enfermería profesional para avanzar en la práctica y para avanzar en roles exprofeso para la atención a las necesidades de salud de la población. Y este es el tema que presentará para nosotros la maestra Claudia Leija Hernández. Claudia Leija es licenciada en Enfermería por la ahora Facultad de Enfermería y Obstetricia. Es actualmente la jefa de la División de Educación Continua y Extensión de nuestra facultad, vicepresidenta del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería y ha sido directora de Enfermería y coordinadora general de la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud Federal de 2016 al 2022. Entonces, desde ese organismo sabe del asunto de escasez, de regulación y de definición de política pública. También ha sido enfermera en el Instituto Nacional de Cardiología, en donde llegó a ser directora de enfermería del mismo. Tiene una maestría en Administración de Organizaciones de Salud y ha ejercido por más de 30 años la práctica de la enfermería. Entonces, adelante, Claudia, con la enfermería de práctica avanzada. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina, a su presidente, primero que nada por la apertura a una disciplina de la que trabajamos de la mano, pero no se había considerado su inclusión hasta ahora. Muchísimas gracias. Maestra Zárate, muchísimas gracias por el renombramiento y este reconocimiento y efectivamente por aperturar el camino a la enfermería en esta organización tan importante para la medicina y para la salud de nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este coloquio, específicamente como lo ha mencionado la maestra Zárate, con enfermería de práctica avanzada. ¿Qué es este rol? Este es un nuevo rol que se ha propuesto en distintos sistemas de salud en el mundo. Primero ya escuchamos los retos que tenemos en nuestro país, el déficit, la heterogeneidad en la distribución del recurso humano a lo largo del país, también las condiciones laborales. Sin embargo, también tenemos otras fortalezas, como es el avance académico y profesional de la enfermería. Y en el 2018, en la Secretaría de Salud, que hicimos el análisis de recursos humanos de enfermería, gratamente veíamos en ese estado de la enfermería en México que el 40% del personal de enfermería en el primer nivel de atención tiene licenciatura en enfermería, y es decir, hay que también ver ese potencial. Y bueno, precisamente se empieza a analizar por un grupo estratégico qué es este rol de la enfermería de práctica avanzada. El contenido de esta presentación primero será por qué ha nacido este rol en otros países y los datos que tenemos en México, algunos datos muy generales y breves demográficos y de salud que nos invitan a repensar estos nuevos roles y la inclusión para dar respuesta a las necesidades que tenemos en salud. ¿Qué es la enfermería de práctica avanzada? ¿Cómo se ha definido en el mundo? ¿Cómo se ha insertado? ¿Cuáles son sus atribuciones? Los beneficios, porque ya hay beneficios muy concretos de la inclusión de esta figura de enfermería de práctica avanzada en los sistemas de salud y algunas consideraciones finales. Y bueno, pues no podemos dejar de lado, todos sabemos los retos que tenemos. Primero que nada, el envejecimiento de la población, que está motivado por la disminución de la natalidad y por el incremento en la esperanza de vida, y que esto implica, ¿no?, obviamente, una mayor incidencia de la enfermedad, una mayor cronicidad, síndromes geriátricos que requieren mayores cuidados y que esto se va a seguir agudizando en nuestro sistema de salud. Por otro lado, pues los retos que tenemos específicamente en salud, ¿qué está causando el mayor número de muertes y discapacidades combinadas?
Pues vemos en primer lugar diabetes, segundo cardiopatía isquémica, violencia interpersonal, enfermedad renal crónica. Vemos aspectos de cronicidad, de mayor cuidado, de mayor demanda de los servicios de la salud y que implica también una mayor carga laboral en el personal de salud. ¿Y qué factores de riesgo explican la tendencia de muertes y discapacidad combinados? Vemos glucosa en ayuno elevada, índice de masa corporal, riesgos por la dieta, insuficiencia renal, ¿no? Y varios de ellos son incluso riesgos conductuales en los que sin duda los profesionales de la salud y específicamente enfermería, por su formación, por su acercamiento con la comunidad, por el entendimiento del comportamiento social de las familias, de las comunidades, sin duda puede incidir en la modificación, en la identificación y en la modificación de estos factores de riesgo. Es así como a nivel mundial tenemos recomendaciones internacionales por diversos organismos, como es la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, en 2 documentos de ellos, uno muy interesante en el 2010, donde hace el análisis de la incorporación de enfermeras de roles avanzados en 12 países y en donde los resultados son muy importantes en la mejora al acceso en atención primaria. El incluir este nuevo rol de enfermería de práctica avanzada reduce tiempos de espera, una alta satisfacción en las personas, mayor tiempo por paciente, mayor comunicación. En 2017 vuelve a hacer otra recomendación para fortalecer el primer nivel de atención con enfermeras del rol ampliado o de práctica avanzada y la OPS también con 2 recomendaciones en 2017 y 2018. ¿Qué es la enfermería de práctica avanzada? Se ha llegado a este consenso a través del Consejo Internacional de Enfermeras, que son servicios e intervenciones de salud potenciados y ampliados que dispensan enfermeras, ¿no? Que con capacidad avanzada clínica, influyen en los resultados clínicos de salud y prestan servicios sanitarios directos a personas, a familias o a comunidades. Esta figura de enfermería de práctica avanzada es una enfermera generalista o especializada que adquiere mediante formación con un grado mínimo de maestría la base de un conocimiento experto, ¿no? Y habilidades en la toma de decisiones complejas y competencias clínicas para esta práctica avanzada, ¿no? Es decir, este rol avanzado, enfermeras clínicas, líderes además, que otorgan cuidados críticos con autonomía incluso diagnóstica. Obviamente se resalta la necesidad de esta formación superior, maestría o doctorado, con especialización clínica avanzada. En el mundo, en los distintos países en donde se ha insertado este nuevo rol, esta figura de enfermería de práctica avanzada, la identificamos como 2 figuras, ¿no? Sobre todo en el sistema de salud de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Australia. Es la enfermera clínica especialista y la enfermera de atención directa, un nurse practitioner, sobre todo en Estados Unidos. Y son enfermeras con esta práctica avanzada, con asesoramiento clínico experto y cuidados con relación a diagnósticos establecidos en ámbitos especializados. Y sobre todo la enfermera de atención directa con cuidados orientados a poblaciones con cuidados que requieren cuidados agudos y enfermedades crónicas. Reitero, el nivel educativo es una preparación superior a la enfermera generalista o especializada, requisito mínimo de un programa de maestría. Este programa, lo ideal es que sea con un reconocimiento formal, un sistema de acreditación vinculado a cualificaciones educativas y obviamente una gran experiencia en el componente clínico, ¿no? Con esta capacidad, con estas habilidades de gestionar episodios completos de cuidados ante problemas complejos de salud, capacidad de integrar la investigación, obviamente también la mejor evidencia, la educación, el liderazgo y la gestión clínica, con una mayor autonomía en su toma de decisiones, ¿no? Y con autoridad estableciendo mecanismos regulatorios. Esto es muy heterogéneo en los países. Hay países en los que se tuvo que ampliar este rol de las enfermeras sin esta protección regulatoria, y esto es importante. Y hay otros países que ya lo han hecho, establecer mecanismos regulatorios para facultar a estas enfermeras para diagnosticar, prescribir medicamentos, solicitar pruebas diagnósticas, derivar a los pacientes a otros servicios, tomar decisiones incluso de la hospitalización o el alta de ellos. Entonces, lo ideal es ir teniendo claro que se requieren estos mecanismos regulatorios para la formación, para la inclusión
y ver la respuesta en los sistemas de salud de este rol. Quisiera compartir la efectividad del ejercicio de la EPA en estos sistemas donde se ha insertado estas figuras, y sin duda hay estudios efectuados que han demostrado que se tiene un mejora, que incorporando la figura de enfermería de práctica avanzada se tiene un mejor acceso a los cuidados mediante la gestión de casos colaborativa, ¿no?, en la valoración, en la gestión del riesgo y complicaciones. Tenemos resultados con indicadores de salud, ¿no?, antes y después de la inserción de estas figuras. Tenemos resultados en mejora en el control glucémico, en la presión arterial, en la adherencia a la medicación, en la satisfacción de los usuarios, de los pacientes y obviamente en la calidad de vida. Específicamente en enfermedades crónicas, cuando se insertan estas figuras de enfermedad de práctica avanzada en el seguimiento de estos pacientes, se tiene un control óptimo, ¿no?, de la diabetes, de la hipertensión, con reducción en 40% de las complicaciones. Y en el tema de salud mental, mejora en la detección temprana y manejo de la depresión y ansiedad en atención, sobre todo en ámbitos de atención primaria. Otros resultados muy claros es el 35% de reducción de complicaciones, 50% menos de tiempo de espera, y esto en nuestro país sabemos que tenemos un gran reto en los tiempos de espera y sobre todo en comunidades rurales. Entonces, muchas veces la enfermera es la única profesional que está y que da respuesta a los servicios de salud. Entonces, sí facultamos a estas enfermeras, sí las preparamos con estas figuras, un rol ampliado o una enfermería de práctica avanzada, podríamos mejorar estos tiempos de espera y mejorar la respuesta a los servicios de salud. 92% en la satisfacción del paciente, 28% en la mejora de la adherencia terapéutica. También resultados muy claros en la seguridad del paciente, ya que se fortalece el monitoreo continuo de signos vitales, en la identificación precoz de deterioros, en la gestión proactiva de los riesgos clínicos, también en la comunicación efectiva, ¿no?, con una educación individualizada, apoyo emocional, seguimiento posalta de los pacientes, en la continuidad del cuidado. De igual manera, los resultados son importantes. Específicamente, algunos casos de éxito de la inclusión de estas enfermeras de práctica avanzada en las especialidades es en el ámbito de la cardiología. Los resultados han sido una reducción del 45% en readmisiones por insuficiencia cardíaca, protocolos de rehabilitación cardíacos personalizados, ¿no?, mucho más individualizados con cada persona, dependiendo de cada uno de sus factores, la educación intensiva en factores de riesgo. En el ámbito de la salud materna, la disminución del 30% en complicaciones obstétricas, la atención prenatal y el apoyo en lactancia y cuidado posparto. Y la inclusión de enfermeras de práctica avanzada en geriatría domiciliaria, los resultados han sido una reducción importante del 50% en visitas a urgencias, prevención de caídas y polifarmacia, y en el mantenimiento de independencia funcional. Entonces, sin duda, hasta ahora los resultados han sido estos beneficios clave para pacientes, ¿no?, con las fortalezas de su cuidado, con una atención personalizada, en la reducción de barreras. La inclusión de estas figuras mejora el acceso de a cuidados especializados, en la transformación del cuidado y obviamente en la educación continua al paciente y la prevención de complicaciones. Todo esto a través del proceso de atención integral que las enfermeras también han venido desarrollando, que es la herramienta metodológica desde la evaluación inicial, el plan de cuidados, obviamente la implementación de estos cuidados y el seguimiento, ¿no?, del seguimiento de cada uno de estos casos. Quisiera compartir con ustedes, una vez que ya hemos visto los beneficios de esta enfermedad de práctica avanzada en México, qué se está haciendo y, como dijo la maestra Zárate, hacia dónde va. En el 2018, en México, la Secretaría de Salud integró un grupo de trabajo, sobre todo para analizar qué ocurría con estos roles en los distintos países, en los distintos sistemas de salud de distintos países, y se propuso analizar en México la estrategia integral para la ampliación del rol de enfermería, sobre todo en el primer nivel de atención, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo para contribuir a este uso eficiente de los recursos humanos, que ya vimos de entrada los retos en el personal de salud y los retos en el sistema de salud y en la respuesta de los servicios.
En ese momento se definió y ahora se está retomando por la Secretaría de Salud la importancia que en México necesitamos impulsar que las enfermeras tengan un rol mucho más amplio en la proporción de sus servicios. Y este rol ampliado implica que estas enfermeras que tenemos en el primer nivel de atención, con licenciatura en enfermería al menos, se fortalezca este rol ampliado con esquemas de capacitación definidos en su ámbito de competencia profesional y aunado a ello ir promoviendo la inclusión de programas académicos de enfermería de práctica avanzada en nuestro país. No hay que dejar de lado que se debe de tomar en cuenta el aspecto regulatorio de esta práctica, tanto del rol ampliado como la de la enfermería de práctica avanzada. El ámbito regulatorio es fundamental. Y bueno, hemos dado un gran paso y recientemente se publicó la actualización de los lineamientos para la prescripción de medicamentos por enfermería, que es uno de los componentes regulatorios que va a fortalecer la ampliación de este rol y la formación de enfermeras de práctica avanzada. El aspecto laboral, en dónde se insertan, con qué competencias, ¿no? Y obviamente quién las va a formar. Entonces, se propuso al menos considerar estos elementos para ir pensando esta ampliación del rol de las enfermeras en el primer nivel y la formación de enfermeras de práctica avanzada en México. Y se propuso un marco mexicano de competencias para el rol ampliado y enfermería de práctica avanzada en nuestro país, que dio pauta a 2 estrategias que están en marcha y una de ellas es a fortalecer las competencias de enfermeras para ampliar su rol en el primer nivel de atención, sobre todo en el cuidado de diabetes, ¿no? Y dio pauta esta estrategia y este marco al diseño de un diplomado que permita potencializar estas funciones de las enfermeras en el primer nivel de atención. En conjunto la Secretaría de Salud junto con la Facultad de Enfermería se sigue impartiendo este diplomado que, repito, busca fortalecer sus competencias. Llevamos 10 emisiones, más de 700 personas acreditadas con este componente de formación para ampliar su rol de enfermería en donde se estén desempeñando. Por otro lado, también esta estrategia dio pauta para que ya se iniciara un primer programa de formación de enfermeras de práctica avanzada en nuestro país y sin duda pues, esto será incrementando y ampliando. Y finalmente, para ir cerrando esta presentación, es propuestas y recomendaciones. La integración de enfermeras de práctica avanzada en la atención primaria se presenta como una opción asequible para adaptar la composición de la fuerza laboral y contribuir a mejorar la respuesta de las crecientes necesidades de salud de la población. Pero sin duda es necesario seguir promoviendo el diálogo continuo sobre el concepto de enfermería de práctica avanzada, la definición, sus funciones, su inserción, su marco regulatorio. Y pues, los programas educativos deben responder a un estándar profesional para promover la incorporación de roles de enfermería avanzada que sean sostenibles además en la prestación de los servicios de salud. Los distintos países que lo han hecho han buscado precisamente cómo mantener estos roles porque se han encontrado varios retos, sobre todo, repito, en su normatividad. Reitero algunas otras recomendaciones para la inclusión de esta figura. Es seguir con la promoción de la claridad en la práctica, determinar cómo este rol de enfermería contribuye a la prestación de los servicios, guiar el diseño de currículos educativos, promover una gobernanza apropiada en términos de políticas, legislación y acreditación, y pues la implementación de esta enfermería de práctica avanzada representa un cambio paradigmático hacia sistemas de salud más equitativos, eficientes y centrados en la persona, pero sobre todo buscar beneficiar a la población. Muchísimas gracias por la atención.